Estamos grabando con cuernos. ¿Qué tal, gente de YouTube? Hoy vamos a empezar, bueno, seguidme en Twitch primero. Y segundo, hoy empezamos un libro que, a pesar de ser corto, porque es cortito, es finito, como se puede observar, yo creo que os puede cambiar algunas visiones. Yo creo que es interesante, es realmente revelador y es un libro de nuestro tiempo, que es, eh, que es lo más relevante, ¿no? Se trata de realismo capitalista, de Mark Fisher. No hay alternativa, esa es la pregunta que nos haremos durante todo el libro. Vamos a leerlo poquito a poco y vamos a desgranarlo, vamos a analizarlo y no sé cuánto va a durar esta sesión con este libro, porque el libro no es muy largo, pero sí que tiene mucha enjundia, ¿no? Entonces, pues ya veremos, ¿no? Pero nosotros con la calma, con la sabiduría, con la sapiencia que nos caracteriza desde siempre. Así que vamos a empezar y ahora veréis de qué trata el libro, ¿vale? Espero que os haga reflexionar, tal como me hizo a mí, porque yo lo tengo apuntadísimo, ya me lo he leído, para que lo sepáis ya, pero lo quería traer al canal por su relevancia, por lo menos para mí. El capítulo 1 tiene este título: es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y ya solo con esta frase ya tendríamos para hablar para muchos directos, ¿no? Empieza fuerte, la verdad. Es más fácil, pensar en el fin del capitalismo, a ver si podemos plantear alguna movida realmente que sea factible y pensar lo fácil que, que planteamos fines del mundo, ¿no? Casi todas las películas estas futuristas plantean casi todas un fin del mundo diferente, ¿no? Que si fin ecológico, que si por las máquinas, que si por monstruos, que si por mutaciones, que si por falta de agua, no sé, infinidad de fines del mundo, pero ningún fin del mundo es capaz de plantear el final del capitalismo. De hecho, es complicadísimo, ¿no? Plantearnos un sistema alternativo que sea factible al capitalismo. La verdad es que no se me ocurre ninguno, ¿eh? Así que empezamos bien, empezamos bien. Vamos a ver qué nos cuenta Mark Fisher y reflexionaremos y hablaremos sobre ello. En una de las escenas más importantes del film de Alfonso Cuarón de 2006, Children of Men, el personaje de Clive Owen, Theo, pasa a visitar a un amigo en la estación eléctrica de Battersea, reconvertida en una mezcla de edificio gubernamental y colección de arte privada. En este edificio, que en sí mismo es un artefacto patrimonial reciclado, se preservan tesoros como el David de Miguel Ángel, el Guernica de Picasso y el cerdo inflable de Pink Floyd. Es el único momento de la película en el que podemos husmear la vida de la élite social, que se refugia de la catástrofe producida por la esterilidad masiva. A lo largo de una generación entera no ha nacido un solo niño. Theo pregunta entonces: ¿qué van a importar todas estas cosas si pronto nadie podrá verlas? No existe la coartada de las generaciones futuras, ya que no hay ninguna a la vista. La respuesta que recibe de su amigo es una demostración de hedonismo nihilista. Simplemente trato de no pensar en eso. Lo que tiene de particular la distopía de Children of Men es que es específica del capitalismo tardío. No estamos aquí ante el totalitarismo convencional que ya resulta rutinario, la verdad es que sí, en las distopías cinematográficas, al estilo de V de Vendetta de James McTeigue, de 2005. En la novela de P.D. James, en la que se basa el film, el sistema de gobierno democrático ha sido dejado atrás y un guardia asume el control del país por su propia fuerza. Con prudencia, sin embargo, Cuarón deja todo esto en segundo plano. La película nos hace creer que el autoritarismo que rige por doquier podría haberse implementado en el marco de una estructura política que sigue siendo formalmente democrática. La guerra contra el terror ya nos ha preparado para este desarrollo. La normalización de una crisis deriva en una situación en la que resulta inimaginable dar marcha atrás con las medidas que se tomaron en ocasión de una emergencia. Es entonces cuando nos preguntamos: ¿cuándo terminará la guerra? Atentos a esto, ¿vale? Porque nos puede dar mucho
Sí, muchas claves para hoy, ¿vale? Atentos. La normalización de una crisis deriva en una situación en la que resulta inimaginable dar marcha atrás con las medidas que se tomaron en ocasión de una emergencia. Nosotros estamos en una crisis que se está normalizando y que hay ciertas medidas que costará mucho que se den marcha atrás, ¿vale? Al igual que en la crisis de 2008 se aprovecharon para realizar medidas que ahora mismo está costando muchísimo, muchísimo volver a dar atrás. De hecho, hay una cosa que es muy curiosa. Ya no nos imaginamos, no podemos imaginarnos o no recordamos muy bien, no sé si os pasa a vosotros, pero no recordamos muy bien cómo era el mundo antes de 2008. Pensad un segundo, así, cómo era el trabajo, cómo eran las relaciones, cómo eran las familias, sino que todo se ha ido difuminando, ¿no? En una especie de neblina, en una nebulosa extraña, y que tenemos que ir o atrás, muy atrás, o simplemente no pensar en el pasado próximo, ¿no? Porque no lo recordamos bien, ¿no? Al mirar Children of Men, inevitablemente recordamos la frase atribuida tanto a Fredric Jameson como a Slavoj Zizek: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. El latiguillo recoge con exactitud lo que entiendo por realismo capitalista, y aquí recordar que el libro se llama Realismo Capitalista. El realismo capitalista es la idea muy difundida de que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, sino que es imposible incluso imaginarle una alternativa. De ahí el realismo, ¿vale? Esto es muy interesante, porque nos está proponiendo y empieza de bajona para los que sean anticapitalistas, no capitalistas, o que vean que el capitalismo realmente no es una solución viable a los problemas que tenemos hoy en día. Porque ya parte de un punto de vista en el cual no existe ningún tipo de alternativa, o por lo menos nos cuesta muchísimo imaginar una alternativa viable a las cuestiones referentes al capitalismo. Alguna vez, las películas y novelas distópicas imaginaron alternativas de esta índole. Representaban desastres y calamidades que servían de pretexto narrativo para la emergencia de formas de vida diferentes. No es lo que ocurre en Children of Men. El mundo que proyecta el film, más que una alternativa, parece una extrapolación o exacerbación de nuestro propio mundo. En ese mundo, como en el nuestro, el ultraautoritarismo y el capital no son de ninguna manera incompatibles. Los campos de concentración y las cadenas de café coexisten perfectamente. Aviso a navegantes, ¿vale? El capitalismo no necesita realmente de las democracias para poderse llevar a cabo, ¿vale? No van juntas, ¿vale? El capitalismo funciona muy bien en regímenes autoritarios. Si no, miremos por ejemplo, el Chile de Pinochet, ¿vale? El de Children of Men es un mundo en el que el espacio público ha sido abandonado, cedido a la basura que queda sin recoger en las calles y a los animales salvajes. Una escena en especial resonante tiene lugar en una escuela abandonada en la que corretea un ciervo. Los neoliberales, realistas capitalistas por excelencia, han celebrado la destrucción del espacio público, aunque, contrariamente a lo que proponen como su programa político, no podemos sentir un repliegue del Estado en Children of Men, solo una reorientación hacia dos de sus dimensiones básicas, la policial y la militar. Es decir, que el Estado se ha contraído y estamos viendo eso, ¿no? Como los Estados se vuelven cada vez más autoritarios, pero dejan de ofrecer ciertos servicios que dejan en manos de lo que vendría a ser el mercado, ¿no? Llegaremos a una especie, si seguimos así, una especie de minarquismo en el cual la policía y el Estado se encargará simplemente del uso de la fuerza para mantener los privilegios del mercado. No sé si estamos yendo ahí, pero yo creo que sí. Y me refiero a lo que los neoliberales consideran de forma oficial su programa, porque desde sus comienzos el neoliberalismo dependió en secreto del Estado. Factible, facts basado está. Incluso si fue ideológicamente capaz de denostarlo. Este doble discurso quedó espectacularmente en evidencia con la crisis financiera de 2008, cuando por invitación de los ideólogos neoliberales el Estado se apuró a mantener el sistema bancario a flote. La catástrofe en Children of Men no es inminente ni es algo que ya haya ocurrido, más bien se la vive a medida que transcurre.
El desastre no tiene un momento puntual. El mundo no termina con un golpe seco, más bien se va extinguiendo, se desmembra gradualmente, se desliza en un cataclismo lento. Las causas de la catástrofe, ¿quién las sabe? Bien podrían encontrarse en el pasado remoto, tan disociadas del presente como para parecer el capricho de un ser maligno, una especie de milagro negativo, una maldición que ninguna penitencia puede aliviar. La peste de la infertilidad solo podría resolverse con una intervención externa no menos previsible o evidente que sus mismas causas. Por esta razón, toda acción es algo superflua desde el comienzo. Solo la esperanza sin sentido parece tener sentido. Proliferan entonces la superstición y la religión, los primeros recursos del desamparo. No sé si os estáis dando cuenta, pero estamos viendo una especie de neotradicionalismo o una vuelta de nuevo hacia aspectos religiosos, cuasi religiosos, tradicionales, podríamos denominar paganos, de muchos movimientos políticos, también los de izquierda. Por ejemplo, Yolanda Díaz, visitando al Papa Francisco, demuestra un acercamiento de la izquierda que no ve un futuro alternativo, no consigue pues apropiarse o inventar un futuro, una alternativa, y por lo tanto va o se arrima a los recursos, como dice aquí Mark Fisher, del desamparado, ¿no? Pues a la religión, a la superstición, al tribalismo, etcétera, 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 ¿no? Básicamente porque no tiene un futuro que proponer. Pero ¿qué pasa con la catástrofe en sí misma? Es evidente que debemos leer metafóricamente el tema de la infertilidad como el desplazamiento de una angustia de otro tipo. Me propongo afirmar que esta angustia en realidad exige ser leída en términos culturales y que la pregunta que el film nos hace es ¿cuánto tiempo puede subsistir una cultura sin el aporte de lo nuevo? ¿Qué ocurre cuando los jóvenes ya no son capaces de producir sorpresas? Pues que la sociedad se estanca, el basurero empieza a oler muy mal, muy mal, muy mal y todo se pudre. Además, es algo curioso, ¿no? Vivimos en sociedades que odian permanentemente a los jóvenes, pero sin esos jóvenes, esas sociedades morirían irremediablemente. La sospecha de que el fin ha llegado se conecta en Children of Men con la idea de que tal vez el futuro solo nos depare reiteraciones y permutaciones. Puede ser que ya no haya rupturas y que la experiencia del shock de lo nuevo haya quedado definitivamente atrás. Esta angustia tiende a derivar en una oscilación bipolar. La esperanza del mesianismo débil, de que existe algo nuevo por venir, decae en la convicción de que no hay nada nuevo que pueda ocurrir nunca más. El foco se mueve entonces de la próxima cosa importante a la última cosa importante. ¿Y cuándo fue que ocurrió exactamente? ¿Qué tan importante era? T.S. Eliot se mueve detrás del telón en Children of Men, una película que finalmente le da el tema de la esterilidad de la tierra baldía. El epígrama que cierra el film, Shanti, 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 tiene más que ver con las piezas fragmentarias de Eliot que con la beatitud de los Upanishads. Y quizás ahí pueden verse también las preocupaciones de otro Eliot, el de la tradición y el talento individual, cifradas en Children of Men. Fue en ese ensayo en el que Eliot, anticipando a Harold Bloom, propuso la existencia de una relación recíproca entre lo ya canonizado y lo nuevo en la cultura. Lo nuevo se define en respuesta a lo ya establecido. Al mismo tiempo, lo establecido debe reconfigurarse en respuesta a lo nuevo. Es decir, la única manera que tenemos de identificar algo nuevo es conociendo ya lo establecido. Entonces, la diferencia es lo nuevo. Y cuando aparece lo nuevo, lo establecido se adapta, readapta, se metamorfosea, tiene una plasticidad enorme, como lo queráis llamar, y lo nuevo deja de ser nuevo, ¿no? Esto lo vemos en la cultura, se ve muy fácil, ¿no? La consecuencia a la que arriba Eliot es que el agotamiento de lo nuevo nos priva hasta del pasado. La tradición pierde sentido una vez que nada la desafía o modifica. Una cultura que solo se preserva no es cultura en absoluto, ¿vale? Es que una cultura, sí, un país que tenga una cultura que esté totalmente a la defensiva, que sea incapaz de crear algo nuevo, pues
se acerca mucho a las teorías que dicen que por ejemplo, los imperios en decadencia son incapaces de producir cultura nueva. Entonces, viendo la producción de cultura de un lugar, de una nación, de un país, de un imperio, se puede observar si está en decadencia o no. Esto simplemente es una teorización, aunque hay algunos que dicen lo contrario, que en tiempos de desorden y de caos es cuando aparece lo nuevo con más poderío, ¿no? Podríamos decir, ya que son espacios de apertura en los cuales toda idea cabe, ¿no? Y no hay un control rígido de lo establecido para delimitar lo nuevo. Es ejemplar el destino del Guernica de Picasso en el film. Alguna vez fue un aullido lleno de angustia frente a las atrocidades y los ultrajes del fascismo. Ahora no es más que una cosa colgada en la pared, como la estación de Battersea en la que se encuentra instalada. La pintura tiene un reconocido estatus icónico solo porque le fue extirpada toda posible función o contexto. Un objeto cultural pierde su poder una vez que no hay ojos nuevos que puedan mirarlo. Muy buena frase, recordar esto, ¿vale? Porque no hay nuevos discursos que puedan crearse a partir de ese artefacto cultural, ¿vale? Y no necesitamos esperar a que ocurra el apocalipsis inminente de Children of Men para reconocer esta transformación de la cultura en piezas de museo en nuestra vida real. El poder del realismo capitalista deriva parcialmente de la forma en la que el capitalismo subsume y consume todas las historias previas. Es este un efecto de su sistema de equivalencia general, capaz de asignar valor monetario a todos los objetos culturales, no importa si hablamos de la iconografía religiosa, de la pornografía o del capital de Marx. Lo que está diciendo en este maravilloso párrafo es que el capitalismo tiene la capacidad de apropiarse, mercantilizar, poner a la venta todo tipo de pasados, todo tipo de discursos, todo tipo de artefactos culturales, incluso aquellos que van en contra del propio capitalismo. ¿Vale? Está poniendo, por ejemplo, aquí iconografía religiosa. La Biblia se vende. La Biblia se vende, la iconografía religiosa se vende, los rosarios cuestan dinerico. Pornografía, algo que se supone que es tabú en muchas sociedades, sobre todo en las protestantes, algo que está escondido, que está secreto, ¿vale? Y con pornografía también se abre el abanico de todas las cosas que son ilegales, ¿vale? Y el capital de Marx, como todo aquello que se supone que es revolucionario y va en contra, ¿no?, del capitalismo, como el capitalismo también es capaz de venderte camisetas del Che Guevara, el capital de Marx en sendas ediciones, cada cual pues puedes encontrarte ediciones que son preciosas, con anotaciones, con de todo, que se supone que te están instruyendo para pues luchar contra el capitalismo, pero realmente estás comprando el capital por Amazon, ¿vale? Entonces pues vemos esta plasticidad o esta capacidad del capitalismo de venderte lo que sea. Pasando por las salas del Museo Británico nos encontramos con objetos que han sido extraídos de sus mundos vitales, sobre todo de Egipto, y reensamblados como en la cubierta de una nave espacial de la saga Predator. Una imagen muy vivida del sistema de equivalencia general, ¿no? También pues el capitalismo descontextualiza, ¿no?, que es lo que está diciendo aquí. Una de las cosas que también hace es descontextualizar los artefactos culturales, dejándolos llanos o sin ningún tipo de discurso para pues que puedan ser vendidos a la masa, ¿no? Por lo tanto, los artefactos culturales dejan de tener un sentido o su sentido primigenio para dejar de tener un sentido y solo tener uno, que es el sentido mercantil. A través de la conversión general de prácticas y rituales en objetos meramente estéticos, las creencias de las culturas previas quedan objetivamente ironizadas, transformadas en artefactos. El realismo capitalista, por eso, no es un tipo particular de realismo, es más bien el realismo en sí mismo. Como dicen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, el capital ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo filisteo en las aguas heladas del cálculo egoísta. El capital ha convertido el valor personal en valor de cambio y ha sustituido un sinfín de libertades inalienables y particularidades por una sola libertad espeluznante, la libertad de comercio. En una palabra,
ha cambiado la explotación velada por las ilusiones políticas y religiosas por una explotación brutal, directa, desnuda y desvergonzada, que es lo que hemos dicho con la anterioridad. El capitalismo es lo que queda en pie cuando las creencias colapsan en el nivel de la elaboración ritual o simbólica, dejando como resto solamente al consumidor espectador que camina a tientas entre reliquias y ruinas. Es decir, el capitalismo es todo aquello que queda después de los discursos montados, sobre todo los discursos de los artefactos culturales, ¿no? Y nosotros pues es como, no sé, pensar en qué significa un traje tradicional para una tribu del Amazonas y qué significa ese mismo traje para nosotros. Para nosotros seguramente sea algo meramente estético, que esté a la moda, que tenga un discurso muy poco contextualizado, mientras que para la tribu pues tiene una historia, tiene unos engranajes culturales, tiene raíces históricas que significan algo, ¿no? Realmente, es decir, se conoce la historia de ese artefacto cultural, pero para nosotros simplemente te valdrá 100 euros, 200 euros, tú lo llevarás y dirás, madre mía, me preocupo por las tribus, pero realmente ese artefacto cultural está sacado, descontextualizado, ¿no? No lo entendemos del todo. Y sin embargo, está muy difundida la opinión de que este giro de la fe a la estética y del compromiso al espectáculo es una de las virtudes del realismo capitalista. En su pretensión de habernos liberado de las abstracciones fatales inspiradas por ideologías del pasado, tal como lo enuncia Alain Badiou, el realismo capitalista se presenta como la coraza que nos protege contra los peligros de la fe. La actitud de distancia irónica típica del capitalismo posmoderno es capaz de inmunizarnos, se supone, contra las seducciones de cualquier fanatismo. Se nos dice que bajar nuestras expectativas es un precio relativamente bajo que pagar por quedar protegidos del terror y el totalitarismo. Es decir, en nombre de la no tradición, en nombre de la secularización de nuestros mundos, ¿no? El capitalismo pues nos promete el fin del terror que esas oscuras tradiciones nos imponían, ¿no? Y lo único que está dejando realmente el realismo capitalista es un desierto, donde no existe ningún tipo de color ni montaña, sino que todo es llano, ¿no? Entonces todo se parece y todo, porque todo no tiene ningún sentido. Vivimos en una contradicción, según Badiou, porque se nos presenta como si fuera algo perfecto, un estado de cosas brutal y profundamente desigual, en el que toda existencia se somete a ser evaluada en términos puramente monetarios. Pero para justificar su conservadurismo, los partidarios del orden establecido no pueden en realidad describirlo como perfecto o maravilloso. Por eso prefieren venir a decirnos que todo lo demás fue, es o sería horrible. Por supuesto, nos dicen, no vivimos en un estado de bien ideal, pero tenemos la suerte de no vivir en un estado de mal mortal. Nuestra democracia puede no ser perfecta, pero es mejor que una dictadura sangrienta. ¿Sabéis ese dicho de la democracia no puede ser el sistema más perfecto, pero es es el sistema más perfecto de los peores o algo así? No me acuerdo cómo era, pero era... Ya sabéis el dicho, ¿no? El capitalismo puede ser injusto, pero no es el estalinismo criminal. Millones de africanos mueren de sida, pero no permitimos el nacionalismo racista del estilo de Milosevic. Matamos iraníes desde nuestros aviones, pero no les cortamos la garganta con un machete como hacen en Ruanda, etc. En este punto, el realismo es análogo a la perspectiva desesperanzada de un depresivo que cree que cualquier creencia en una mejora, cualquier esperanza, no es más que una ilusión peligrosa. De allí el confrontamiento con el idealismo, ¿no? Con pensar en utopías realmente innovadoras y reveladoras que nos puedan, pues, sacar de la cárcel capitalista. Y el capitalismo te dice, es peligroso, no tengas esperanza porque esas ilusiones utópicas que tienen solo llevarán al desastre, ¿no? El caos o yo, como se dice. En su estudio del capitalismo, seguramente el más impresionante que se ha hecho de Marx en adelante,
Deleuze y Guattari lo describen como una especie de posibilidad oscura que amenazaba desde adentro a todos los sistemas sociales previos. El capital, dicen, es la cosa sin nombre, la abominación que las sociedades primitivas y feudales preveían como su mayor catástrofe. Cuando finalmente llega, el capitalismo produce una desacralización en masa de toda la cultura. Es un sistema tal que ya ninguna ley trascendente gobierna. Por el contrario, es un sistema que desmantela los códigos de todas las leyes solo para reinsertarlas ad hoc. Ningún fiat soberano fija los límites del capitalismo, que más bien se definen y redefinen de forma pragmática sobre la marcha. Por eso es que el capitalismo se parece tanto a la cosa en el film de John Carpenter, del mismo nombre. Es una entidad infinitamente plástica, capaz de metabolizar y absorber cualquier objeto con el que tome contacto. Por eso, Deleuze y Guattari sostienen que el capitalismo es la pintura abigarrada de todo lo que se ha creído, un extraño híbrido de lo ultramoderno y lo arcaico. En los años que transcurrieron desde que Deleuze y Guattari, estoy pronunciando Deleuze de formas diferentes todo el rato, y Guattari escribieron los 2 volúmenes del Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, parecería que los impulsos desterritorializadores del capitalismo hubieran quedado confinados a las finanzas, mientras la cultura cayó en poder de las fuerzas de reterritorialización. Es decir, el capitalismo busca la globalización de todos los aspectos de nuestras vidas, pero parece ser que la cultura ha resistido un poco. Y ahora vemos un embate, ¿no?, de los aspectos culturales que queremos que vuelvan a ser por lo menos nacionales, sabiendo que solo podemos reterritorializar eso, ¿vale? Solo podemos reterritorializar los aspectos culturales, ya que va a ser muy complicado reterritorializar los aspectos económicos, ¿vale? Por ejemplo, las promesas de que las empresas vuelvan al país y estas cositas, olvidaos, ¿vale? Olvidaos. Va a ser muy complicado que ocurra eso en el sistema actual. Este malestar, el sentimiento de que ya no hay nada nuevo, por supuesto que tampoco es nada nuevo. Estamos en el notable fin de la historia que Francis Fukuyama cantaba después de la caída del muro de Berlín. Puede que la tesis de Fukuyama de que la historia ha llegado a su clímax con el capitalismo liberal haya sido muy criticada. Pero asimismo se la sigue aceptando, aunque sea en el nivel del inconsciente cultural. También hay que recordar que la idea de que la historia había llegado a destino no tenía solamente acentos triunfalistas, ni siquiera en la época en la que Fukuyama presentó su tesis. El mismo Fukuyama advertía que su radiante ciudad neoliberal soportaría la amenaza de los espectros, aunque pensaba en espectros nietzscheanos más que marxistas. Ciertamente, algunas de las páginas más anticipatorias de Nietzsche son aquellas en las que describe la sobresaturación de historia de una cierta época, que puede llevarla a ejercer una peligrosa ironía consigo mismo, como escribió en las Meditaciones intempestivas, y finalmente al cinismo, más peligroso todavía. El cinismo, el señalamiento cosmopolita, que no es más que una forma descomprometida de espectacularismo, reemplaza el involucramiento y el compromiso. Esta es la condición del hombre superior de Nietzsche, aquel que ya ha visto todo pero se encuentra debilitado justamente por este decadente exceso de autoconciencia, ¿vale? En cierta forma, la posición de Fukuyama es la imagen especular de la de Fredric Jameson. Jameson afirma que el posmodernismo es la lógica cultural del capitalismo tardío. Es decir, todos somos posmodernos, ¿vale? No hay nadie que no lo sea. Cuando digan ¿sois unos posmodernos? Tienes que decir a la otra parte, no, tú también. Porque el posmodernismo no es una ideología, el posmodernismo es el tiempo en el cual nos ha tocado vivir, ¿vale? Lo envuelve todo. Según él, el fracaso del futuro es constitutivo de la escena cultural posmoderna, que como correctamente profetizó, se llenó de revivals y pastiches. Vivimos en la época de los remakes, no se olviden. Y de películas que solo son la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. No hay casi nada nuevo, ¿vale? En tanto que Jameson dio una argumentación convincente de la relación entre la cultura posmoderna y ciertas tendencias del capitalismo de consumo postfordista, podría parecer que el concepto de realismo capitalista no es necesario en absoluto. Y en cierto sentido es verdad.
Lo que llamo realismo capitalista podría efectivamente subsumirse en la rúbrica del posmodernismo y la posmodernidad tal como lo teorizó Jameson. Y sin embargo, a pesar de la enorme y clarificadora tarea de Jameson, el concepto de posmodernismo sigue siendo discutible. Sus significados apropiados e inútiles al mismo tiempo son múltiples y fluctuantes. Incluso me gustaría argumentar que algunos de los procesos descritos y analizados por Jameson llegaron a agravarse y volverse crónicos de una manera tal que atravesaron también una especie de cambio de naturaleza. Pero en definitiva, son tres las razones que me llevan a preferir el concepto de realismo capitalista al de posmodernismo y posmodernidad. En primer lugar, en la década de 1980, cuando Jameson avanzó su tesis sobre el posmodernismo, todavía existían alternativas al capitalismo, al menos nominalmente. Lo que enfrentamos ahora, en cambio, es un sentido más generalizado y más profundo del agotamiento y de la esterilidad política. Es decir, lo de PP-PSOE son iguales no era una cuestión de que los partidos se pareciesen, sino de que no ofrecían una alternativa real ninguno de los dos al capitalismo, al realismo capitalista imperante. Y seguimos viendo lo mismo, no existe una alternativa real que cambie las cosas, que digas, hostia, vale, esto es un rumbo diferente, ¿no? En aquellos años persistía el socialismo realmente existente, aunque se encontraba en franco colapso. En el Reino Unido, las líneas de fractura de los antagonismos sociales quedaron expuestas con la huelga de los mineros de 1984-1985, y la derrota de los trabajadores fue un momento importante para el desarrollo del realismo capitalista, por lo menos tan significativo en su dimensión simbólica como en sus efectos prácticos. El argumento en favor del cierre de las minas de carbón se resumía en que dejarlas abiertas no era económicamente realista, y los mineros fueron, ciertamente, los actores de reparto contratados para filmar esta tragedia romántica de las luchas proletarias. Por esa época es cuando el realismo capitalista avanza y se establece de la mano del eslogan de Thatcher "No hay alternativa", un lema tan descriptivo de la doctrina que sería imposible buscar otro, que se volvió una profecía autocumplida brutalmente. En segundo lugar, el posmodernismo de Jameson implica de modo natural una relación determinada con el modernismo. La teoría de Jameson al respecto comienza con la pregunta por la idea, tan cara a Adorno y a tantos más, de que el modernismo tenía un potencial revolucionario en función de sus propias innovaciones formales, pero lo que Jameson vio que estaba ocurriendo más bien era la incorporación de motivos modernistas en la cultura popular. Por ejemplo, las técnicas surrealistas súbitamente podían aparecer utilizadas en la publicidad, a la vez que las formas particulares del modernismo resultaban absorbidas y mercantilizadas. El credo modernista, con su supuesta fe en el elitismo y en un modelo de cultura monológico, estructurado desde arriba hacia abajo, soportaba el desafío que representaban la diferencia, la diversidad y la multiplicidad. El realismo capitalista ya no presenta esta clase de confrontación con lo moderno. Más bien, el triunfo sobre el modernismo se da por hecho. El modernismo, en verdad, se ha convertido en algo que puede regresar periódicamente como un estilo estético congelado, aunque no ya como un ideal de vida. En tercer lugar, un dato. Una generación entera nació después de la caída del muro de Berlín. En las décadas de 1960 y 1970, el capitalismo enfrentaba el problema de cómo contener y absorber las energías externas. El problema que posee ahora es exactamente lo opuesto. Habiendo incorporado cualquier cosa externa de manera en extremo exitosa, ¿puede todavía funcionar sin algo ajeno que colonizar y de lo que apropiarse? Vamos a ver. Y esto es importante. Lo que nos está diciendo aquí es que el capitalismo... que hay una nación, que hay una generación, de hecho hay varias ya, que no conocen otro sistema que no sea el capitalismo. Yo no conozco otro sistema que no sea el capitalismo, por ejemplo. Y seguro que muchos de ustedes también no conocen otro sistema que no sea el capitalismo, porque han nacido en un mundo capitalista, sin ningún tipo de alternativa real al mismo. La pregunta que se hace aquí Mark Fisher es la siguiente. El capitalismo necesita colonizar constantemente, es decir, necesita absorber alternativas constantemente para poder legitimarse a sí mismo, podríamos decir.
Y la pregunta que se hace es, ¿podría sobrevivir el capitalismo sin nada que colonizar? Porque no le queda nada que colonizar, o casi nada, realmente. ¿Podría existir el capitalismo sin una alternativa real que lo haga legítimo? ¿No? Para la mayor parte de quienes tienen menos de 20 años en Europa o los Estados Unidos, la inexistencia de alternativas al capitalismo ya ni siquiera es un problema. El capitalismo ocupa sin fisuras el horizonte de lo pensable. Jameson acostumbraba a detallar con horror la forma en que el capitalismo penetraba en cada poro del inconsciente. En la actualidad, el hecho de que el capitalismo haya colonizado la vida onírica de la población se da por sentado con tanta fuerza que ni merece comentario. Sería peligroso y poco conducente, sin embargo, imaginar el pasado inmediato como un estado edénico rico en potencial político, y por lo mismo resulta necesario recordar el rol que desempeñó la mercantilización en la producción de cultura a lo largo del siglo XX. El viejo duelo entre el détournement y la recuperación, entre la subversión y la captura, parece haberse agotado. Ahora estamos frente a otro proceso que ya no tiene que ver con la incorporación de materiales que previamente parecían tener potencial subversivo, sino con su precorporación a través del modelado preventivo de los deseos, las aspiraciones y las esperanzas por parte de la cultura capitalista. Es decir, el capitalismo ya no puede colonizar elementos subversivos que van en su contra, porque ya no existen, pero sí que los necesita. ¿Qué hace? Fabricarlos él mismo. En el sistema capitalista hemos tenido películas como los Juegos del Hambre, películas como Parásitos, series como Squid Games, ¿vale? Que son enteramente anticapitalistas, pero que realmente han sido producidos por el capitalismo simplemente para legitimarse y para sí, ponerse la chaqueta de pensamiento crítico, ¿me entendéis? Es decir, de que el capitalismo ofrece pensamiento crítico real y que no es solo algo monolítico, sino que tiene varias respuestas a un mismo hecho, cosa que es mentira, pero ahí está su magia. Solo hay que observar el establecimiento de zonas culturales alternativas o independientes que repiten interminablemente los más viejos gestos de rebelión y confrontación con el entusiasmo de una primera vez. Alternativo, independiente y otros conceptos similares no designan nada externo a la cultura mainstream, más bien se trata de estilos, y de hecho de estilos dominantes, al interior del mainstream. Nadie encarnó y lidió con este punto muerto como Kurt Cobain y Nirvana. En su lasitud espantosa y su furia sin objeto, Cobain parecía dar voz a la depresión colectiva de la generación que había llegado después del fin de la historia, cuyos movimientos ya estaban todos anticipados, rastreados, vendidos y comprados de antemano. Cobain sabía que él no era nada más que una pieza adicional en el espectáculo, que nada le va mejor a MTV que una protesta contra MTV, que su impulso era un cliché previamente guionado y que darse cuenta de todo esto incluso era un cliché. El impasse que lo dejó paralizado es precisamente el que había descrito Jameson. Como ocurre con la cultura postmoderna en general, Cobain se encontró con que los productores de la cultura solo pueden dirigirse ya al pasado. La imitación de estilos muertos, el discurso a través de las máscaras y las voces almacenadas en el museo imaginario de una cultura que es hoy global. Muy dura esta parte, muy dura, ¿vale? En estas condiciones incluso el éxito es una forma del fracaso desde el momento en que tener éxito solo significa convertirse en la nueva presa que el sistema quiere devorar. Pero la angustia fuertemente existencial de Nirvana y Cobain, sin embargo, corresponde a un momento anterior al nuestro, y lo que vino después de ellos no fue otra cosa que un rock pastiche que ya libre de esa angustia reproduce las formas del pasado sin ansia alguna. La muerte de Cobain confirmó la derrota y la incorporación final de las ambiciones utópicas y prometeicas del rock en la cultura capitalista. Cuando murió, el rock ya estaba comenzando a ser eclipsado por el hip hop, cuyo éxito global presupone la lógica de la precorporación a la que me he referido antes. En buena parte del hip hop, cualquier esperanza ingenua en que la cultura joven pueda cambiar algo fue sustituida hace tiempo por una aceptación dura de la versión más brutalmente reduccionista de la realidad. En el hip hop, escribió Simon Reynolds en su ensayo de 1996 para The Wire, lo real tiene dos significados. En primer lugar, hace referencia a la música auténtica que no se deja limitar por los intereses creados y se niega a cambiar o suavizar su mensaje para venderse a la industria musical.
Pero real también es aquella música que refleja una realidad constituida por la inestabilidad económica del capitalismo tardío, el racismo institucionalizado, la creciente vigilancia y el acoso sobre la juventud de parte de la policía. Lo real es la muerte de lo social. Es lo que ocurre con las corporaciones que al aumentar sus márgenes de ganancia, en lugar de aumentar los sueldos o los beneficios sociales de sus empleados, responden reduciendo su personal, sacándose de encima una parte importante de la fuerza de trabajo para crear un inestable ejército de empleados freelance y de medio tiempo sin los beneficios de la seguridad social. Aquí vemos que lo único real, por ejemplo, en una música como el hip hop, como el rap, lo único real es la gente que es de calle, de la calle. ¿Qué significa ser de la calle? Sufrir las mayores consecuencias del capitalismo, ¿vale? Esa es la definición. Al fin y al cabo, fue precisamente el primer significado de lo real, lo auténtico que se enfrenta con los intereses creados, el que permitió la temprana absorción del hip hop en el segundo. La realidad de la inestabilidad económica del capitalismo tardío, en el que esa primera autenticidad adquiere un alto valor de mercado, ni es del todo cierto que el gangsta rap apenas refleje sus condiciones sociales preexistentes, como pretenden sus defensores, ni es del todo cierto que sea en realidad la causa de esas condiciones, como quieren creer sus detractores. Más bien ocurre que el circuito por el cual el hip hop y el campo social del capitalismo tardío se retroalimentan mutuamente es uno de los dispositivos con los que cuenta el realismo capitalista para transformarse en una suerte de mito antimítico. La afinidad entre el hip hop y los films de gángsters como Scarface, El Padrino, Perros de la Calle, Buenos Muchachos y Pulp Fiction reside en su pretensión común de borrar cualquier ilusión sentimental y ver el mundo tal como es, al estilo de una guerra hobbesiana de todos contra todos, un sálvese quien pueda, un sistema de explotación perpetua y criminalidad generalizada. En el hip hop, escribe Reynolds, ser real significa confrontar con un estado de naturaleza en el que el hombre es el lobo del hombre, en el que solo se puede ganar o perder y en el que la mayoría va a perder. ¿Vale? Ese es es decir, imaginemos en el rap, ¿vale? En el rap se dice, wow, he salido de la calle, no sé qué, soy pobre o tengo que vender droga para sobrevivir. Y cuando se hacen famosos, el siguiente discurso es, wow, yo antes vendía drogas y ahora he salido de ahí. Pero no critican la situación, sino que simplemente ellos se ensalzan como héroes diciendo, yo he conseguido salir de la basura, si sigues mis pasos tú también lo harás. Pero no critico la basura. ¿Comprendéis? ¿No? Más o menos ese sería lo que nos quiere contar aquí Mark Fisher. El mismo tono neo-noir puede encontrarse en la visión del mundo que plasman los cómics de Frank Miller y las novelas de James Ellroy. Existe una suerte de machismo desmitologizante en las obras de ambos. Tanto Miller como Ellroy posan de observadores a los que no les tiembla la mano y no buscan embellecer el mundo para adecuarlo a los contrastes éticos supuestamente simples del cómic de superhéroes y la novela policial tradicional. Pero su fijación con lo venal y morboso desdibuja más que pone en crisis este realismo, que a la vez se vuelve un poco payasesco debido a la insistencia hiperbólica en la crueldad, la traición y el salvajismo. En su negritud de Brea, escribió Mike Davis sobre Ellroy en 1992, no hay ninguna luz que proyecte sombras, el mal se convierte en una banalidad forense, el resultado se siente como la textura moral típica de la era Reagan, una sobresaturación de vileza que falla en su intento de ultrajar, incluso de interesar al lector. Pero esta misma desensibilización es lo que le resulta útil a una función particular del realismo capitalista. Según Davis, el rol del noir de Los Ángeles puede haber sido el de presentar en sus aspectos salientes la emergencia del Homo Reaganus. Y aquí termina el primer capítulo de este maravilloso ensayo. Seguiremos próximos días. Yo espero que os haya gustado mucho y que os interese tanto como yo. Ya vemos que da para discutir. No hemos leído casi nada y casi llevamos una hora. Madre mía, si es que este libro es una puta maravilla. Sinceramente os lo digo, ¿vale? Y nada, espero que paséis buena noche. Y nos vemos en siguientes directos como siempre, ¿vale? Os mando millones de besos. Millones de abrazos. Y os tengo que contar un secreto. El directo se acaba.